Óptica Internacional presenta La Voz de la Libertad. Un mensaje que ilumina la conciencia y pone en manifiesto las bondades de Dios en el hombre desde antes de su creación. Sean todos ustedes bienvenidos. Que Dios los bendiga. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas y libere. Muy buenas tardes, amables televidentes. Les saludamos en esta maravillosa tarde en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, que permite que salgamos al aire en este canal 23. También saludando a los amigos que nos pueden ver a través de Facebook, del canal Cable Dunas, ¿no? Cable Dunas en todo el departamento de Ica. Por Cable Dunas, el canal 86, Facebook, canal 23-Chincha, y Cable Chincha, señal abierta, canal 23. Le damos las gracias a Dios por permitir entrar en sus hogares. ¿Sí, y hoy día en YouTube también. Hoy día estamos saliendo en YouTube. Estamos subiendo los temas de enseñanza en YouTube. Usted escribe ahí en YouTube La Voz de la Libertad y usted estará recibiendo las enseñanzas en directo. Claro, ya no es en vivo, pero... de repente quieren escuchar una vez o dos veces, lo pueden volver a poner. Ya lo puede repetir, o puede descargarlo, que es más fácil descargarlo de YouTube que del Facebook. Bueno, hacemos todo para la gloria de Dios y para su perfecta edificación. Maravilloso es el nombre de Jesús. Muchas gracias a nuestro amigo, personal técnico. El personal técnico que nos usa, hace lo mejor para que usted pueda edificarse. Seamos Marcos. Sí, en esta tarde un poco fría. Como siempre. Como siempre. Vamos a desarrollar un tema, una enseñanza que es contradicciones bíblicas o añadiduras en la traducción. Esto es muy necesario porque hay muchas personas dentro del ateísmo, personas escépticas al Evangelio, que usa las contradicciones para atacar al Evangelio, o sea, irse contra Dios y ofender a la iglesia. Es muy importante conocer esto. Yo estuve una vez en esos tiempos cuando estaban haciendo los tratados de libre comercio, se desarrolló una cumbre acá en el Perú, en la UNI, ahí en Lima, se denominó la Cumbre de los Pueblos. Yo estuve participando en la Cumbre de los Pueblos, estuve viendo acerca de, en esos tiempos estaba como presidente de una organización no gubernamental. Entonces fui invitado para poder ver las ideas, ¿no?, de diferentes participantes, de representantes de organizaciones no gubernamentales del mundo entero. Entonces me encontré con personajes ahí políticos y personas ateas que atacaban, ¿me entienden?, al Evangelio de Jesús, ¿no? Ellos sacaban unos libros acerca de contradicciones bíblicas para hacer creer a la gente que la Biblia no es un ente confiable, ¿no?, un libro confiable, sino para incrementar las dudas de las personas. Y nosotros tenemos que conocer cuáles son las supuestas contradicciones, ¿no? Entonces es muy importante, quizás esto le vaya a afectar a muchas personas que tienen su concepto, es por eso que es necesario analizar. La Biblia se ha hecho para estudiarla. El Señor Jesús mismo dijo, escudriñar, 5:39 de Juan, dijo el Señor Jesús, escudriñar, se lo dijo a los fariseos, ustedes escudriñan las Escrituras porque a vosotros les parece que en ellas está la vida eterna. Y el Señor ratifica diciendo, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, que si uno escudriña, no tiene que, solamente es para ver que hay vida eterna, sino tener la seguridad de que la Biblia da testimonio de un solo Dios perfecto, todopoderoso, omnipresente, omnipotente, omnisciente, que todo lo sabe, todo lo ve, ¿no?, todo lo escruta. Y en todo lugar está. Y está en todo lugar. Maravilloso el nombre de Jesús. Sí, es bueno a los amigos y hermanos y hermanas que nos pueden ver. Es importante, cuando nosotros vimos las Escrituras, es para aceptar que el Señor nos enseñe. Porque cuando no queremos aceptar no queremos aceptar aprender,
y cerramos nuestro corazón, entonces escuchamos nada más para contradecir. Entonces eso es peligroso en todos. Nosotros cuando escuchamos la palabra tenemos que abrir y decirle, Señor, yo quiero que me enseñes porque necesito aprender más. De repente lo que se puede expresar, y como siempre se comenta, la conciencia da testimonio de si la palabra es verdad, ¿no es cierto? Claro, porque sobre todo está la unción de Dios. O sea, si la palabra es verdad, ¿me entiende? Tiene que manifestar en mí dos cosas: la unción de Él o, vamos a decirlo así, o la ausencia de Dios. Perdón, siervo, tengo una llamada. Aló, muy buenas tardes. Hermano, buenas tardes. Buenas tardes, hermano, díganos. ¿En qué sentido se puede alterar la Biblia? ¿En qué sentido? ¿En qué capítulo? ¿Cuál sería esa alteración, no, de la traducción de la Biblia? ¿Y en qué sentido se le puede dar un rumbo para que el hombre se equivoque? Muchas gracias. Gracias, hermano. Bueno, ya ha sido alterado la Escritura. La Escritura ha tratado de ser alterada desde tiempos antiguos, ¿no? Desde los primeros escritores, desde que la Escritura no por los escritores, sino por manos extrañas, claro, queriendo pervertir el Evangelio. Eso, gracias por la corrección. Por personas que eran instrumentos de Satanás, que trataron de pervertir, desde que los primeros escritos se hacían en tablillas, denominado códex. Entonces, desde que los primeros escritos se escribían en tablillas, hubo personas que quisieron tergiversar, inconscientemente quizás, por la envidia de querer llamar la atención o de querer tener el primerato en la sociedad, han tratado de tergiversar la Escritura. Es muy importante que un hombre de Dios tenga la unción, ¿me entienden? Porque el hombre de Dios que tiene la unción se goza en los que nacen después de él para ser honrados y exaltados en el Señor, porque nosotros que somos primeros nos gozamos cuando los postreros, en los que nacen, llegan a ser mejores que nosotros, o los padres se gozan cuando sus hijos alcanzan mayores cosas que uno. Entonces es importante la unción de Dios en uno, pero el que no tiene la unción, aunque conozca la palabra de Dios, va a entrarle celo, ira, contienda. Entonces, cuando ve que otro tiene la honra de Dios, no es que Dios no quiera honrar a la persona, sino Dios quiere honrar a todos, sino que es responsabilidad nuestra de obtener la presencia o unción de Dios, el Espíritu de Dios, para que el Espíritu comience a irradiar, en términos humanos, el Espíritu comienza a irradiar confianza, ternura, amistad, seguridad en los que nos rodean. Maravilloso el nombre de Jesús. Entonces, desde el códex, luego se usaron las tablillas de barro, ¿no? Luego las piedras. Bueno, de ahí en eso entonces se hacían escritos en piedra, como Dios le escribió en piedras a Moisés, y se escribió en Moisés en tablillas de piedra y de madera. Luego se hicieron los escritos en papiros, en hojas de junco, tratadas, ¿no? Elaboradas, que duraban 6 meses. Pasaron los años y recién se escribieron en pergaminos o pieles de animales, ya en tiempo de los griegos, después del Señor Jesús. Después del año 100 hacia adelante, 105 hacia adelante, recién comenzaron a escribir, ¿no? los manuscritos en papeles, hasta llegar a la perfección la cual hoy tenemos. Ya en este siglo XX, ya los manuscritos no solamente están en papeles, sino ya de una forma, como se dice aquí, tecnológica, ¿no? En agendas virtuales. Entonces, ahora tenemos mucha ayuda, maravilloso el nombre de Jesús, pero la corrupción es más grande aún. Siervo Marcos, mientras me permite educar, por favor. Así es. Una de las importancias, y como mencionaba el pastor Noé, es que el Señor nos manda a escudriñar las Escrituras. Y cuando nos manda a escudriñar, nosotros, lo que estamos llevando el Evangelio del Señor, la mayoría, nos dejamos llevar por la Biblia que tengo yo en la mano, es la Reina Valera, versión 1960. Pero no solamente es la única versión que existe la latinoamericana, la Dios habla hoy, en español, traducción nueva viviente, y hay muchas traducciones que se han ido escribiendo en el transcurso de los tiempos. Pero nosotros, como
queremos aprender más de Dios, no necesariamente tenemos que quedarnos con esta Biblia, indaguemos de repente una Biblia de Dios habla hoy, que lo podemos encontrar, hoy día está saliendo Dios habla hoy bastante también aquí en lugares donde viene Biblia, y ahí podemos encontrar las traducciones, donde hay muchas palabras que aquí no están y en el otro lado, en la otra Biblia están. Entonces, nosotros tenemos que escudriñar y llevarla para poder entender la palabra de Dios. Perdón, señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, para que el hermano que ha llamado pueda tener un contexto, aparte de la historia que le he mencionado, ¿no? De cómo el apóstol Pedro advierte, ¿no? De cómo se tergiversaba, quiénes eran, cuál era la causa de la cual se tergiversaba la escritura. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16 hacia adelante. Voy a leerlo en Reina Valera del 60. Dice, desde el verso 15 hacia adelante. Ya, yo lo voy a lecturar. Por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 hacia adelante, dice así. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que nosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caiga de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. El verso 16, resáltalo por favor y reléelo una vez más. Casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Quiénes torcían las escrituras? Los indoctos, o sea, los que ignoraban, las personas que trataban de querer descubrir algo sin indagar. Se puede decir, perdón, sabemos que la palabra, toda la escritura es espiritual. Espiritual. Y una persona natural difícilmente va a poder entender el mensaje de Dios. O sea, o en su desesperación de querer darle enseñanza a alguien y por no querer quedar mal o en vergüenza, se va a apresurar a darle rienda suelta a su imaginación para responder. Este error se ha cometido durante generaciones. Años y años. Siglos se puede decir. Claro, por ejemplo, dice, indoctos e inconstantes, ¿no? Ellos tuercen para su propio mal. Pero si vemos el mismo Pedro 2, vamos a... Segunda 2, 21, 19. La palabra profética más segura. Sí, por favor. Sí. Está en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice así. Hasta el 21, por favor. 19 al 21. El verso 21 nada más. De primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Ya, correcto. Vamos a ver la diferencia entre estos indoctos y los doctores de la ley, de la gracia, del Espíritu. Ni siquiera de la ley de la letra, sino de la ley del Espíritu. Vamos a ver. Dice así. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Toma nota, por favor. Dice así. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, ellos hablaron por inspiración del Espíritu, pero ¿cuál era la postura de ellos? Si nos vamos a capítulo 1, segunda de Pedro 1, 10 al 12, y vamos a ver, por favor,
¿Estamos? Primera de Pedro, 1, 10 al 12. Sí, ahí está. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente. Ahí, mira, date cuenta ellos. Ellos no fueron indoctos, ni siquiera inconstantes. Eran profetas. Eran hombres de Dios. Hombre de Dios. O sea, hombres que tuvieron a bien destinar tiempo para inquirir diligentemente. Dice, e indagaron acerca de esta salvación. Ellos se olvidaron de todo el sistema, y se sumergieron en la escritura en largos días de ayuno, rogando a Dios para que les manifestara. Estos no eran, iban a estudiar, comían, no. Estos se iban al desierto. Estamos hablando de los profetas que profetizaron de la gracia de Dios, de todos los antiguos profetas que hablaron de todo, que hicieron el Antiguo Testamento. Claro. Dice que ellos inquirieron diligentemente. Ellos no hablaron por hablar. No como aquellos que torcieron, ¿me entienden?, la escritura simplemente por querer darse de sabios. No eran indoctos. Estos profetas no eran indoctos. Daron tiempo, daron vida, se apartaron de la sociedad, yo lo llamo, se enterraron en el desierto para poder recibir la inspiración. Se encontraron con el mismo Cristo. Sigue leyendo, por favor. Perdón, una llamadita tengo. Buenas tardes, hermano, díganos. Sí, hermano. Cualquier persona hoy puede interpretar la Biblia o tiene que tener estudio en Sagradas Escrituras. Tiene que prepararse antes para poder interpretarla, entenderla. Gracias. Gloria al Señor. No me acuerdo exactamente qué día, en la cual estábamos enseñando acerca los estudios, creo que aquí en el programa o en la congregación. Acá también fue. Los estudios, cuándo es bueno y cuándo es malo. Cuando el hombre usa los estudios para alcanzar metas, se convierte en su ancla. Pero cuando el hombre usa los estudios para incrementar su capacidad, se convierte en una catapulta en los estudios. El problema que a los países tercermundistas nos anclaron en que si tú no estudias no eres nadie. Pero allá en Europa, en Oriente Medio, clasifican, ven la capacidad de la persona y usan los estudios para incrementar sus capacidades. Por eso es que se vuelven esos países, pues, desarrollados, mundiales, países desarrollados. Para ser un hombre de Dios no se ignoran los estudios, sino tiene que haber primero vocación de servicio. Uno tiene que estar dispuesto a servirle a Dios, y si quiere servir a Dios tiene que estar dispuesto a servir a su prójimo, cual naturaleza tenga, cual sea el pago de la persona, sea bueno o sea malo. Así te traiciones, uno tiene que disponer, adoptar una naturaleza, ¿me entiende?, divina. Lo que Dios hizo conmigo, lo haré por los demás sin esperar nada a cambio. Con ese corazón, uno busca que conocer a Dios, o que busca que estudiar, investigar, indagar en largos días de ayuno y oración, y en esa postura, en esa actitud es donde uno se recibe la unción, la presencia de Dios. Entonces, es Dios quien nos capacita. Ya no es la teoría. La experiencia que ganamos con este corazón es superior a cualquier doctor en teología. Porque los teólogos te pueden hablar de algo literal, superficial, muy superficial, pero sin embargo en experiencia están cero a la izquierda. En sí la teología ayuda, pero
pero no te ayuda a tener entendimiento que Dios puede darte. O sea, no te da experiencias. Por una parte, más bien como que, y aquí es lo contradictorio, porque el que estudia teología como que se siente seguro, y en esa seguridad pues pueden caer, porque para entender las Escrituras tiene que tener un corazón sencillo, humilde y con deseo de servir. Pero el que estudia teología, bueno, puede ir a Lima, estudiar, Te vuelve un doctor, un erudito. entonces automáticamente está descalificado. Delante de Dios descalificado. Porque el hombre de Dios está para servir. Claro, podrá tener letra, podrá tener conocimiento, pero no discernimiento. Podrá conocer el texto, pero no la profundidad de lo que Dios quiere enseñar en ese texto. Así es. Entonces, hoy en día hay escuela para pastores, para profetas, hasta para hablar lenguas. Para hablar lenguas. Entonces, son enseñanzas pues que el hombre da, ¿no? Pero que delante de Dios es vano. Para poder entender las Escrituras es necesario tener, primeramente, querer servir a Dios. Es el principio, querer servir a Dios. Y cuando uno quiere servir a Dios, entra en la mansedumbre y la humildad y empieza a buscar del conocimiento del Señor. Y ahí es donde Dios comienza a operar. Porque está escrito que Dios mira de lejos a los soberbios y altivos, ¿no? Así es. Más de cerca a los que son humildes. Entonces, bajo esa escritura podemos darnos cuenta nosotros cómo tenemos que ser para alcanzar el conocimiento de la palabra de Dios. En Lucas capítulo 1, versículo 11, bueno, sería bueno que lo lean todo el capítulo 1 de Lucas, me equivoqué. Libro de Judas, capítulo 1, todo el capítulo 1 sería bueno que lo lean, pero vamos a entrar en el 11 por causa del tiempo. Dice, acerca de estos falsos, dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Sorprendente. Luego 12 dice, estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. O sea, no buscan que cuidar a los demás, sino buscan que para ellos mismos sea todo el beneficio. Nubes sin aguas, llevados de acá para allá por los vientos. O sea, pueden aparentar hombres de Dios, pero no tienen palabra de vida, son nubes sin agua. Árboles otoñales sin fruto. Bueno, al menos los árboles que pasan al otoño brotan pero son sin fruto. Aparte que son otoñales, son sin fruto. 2 veces muertos y desarraigados. O sea, paran secos. No irradian presencia de Dios. No hay unción. Hay letra, hay conocimiento, pero no hay presencia de Dios. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales la sentencia ya está reservada eternamente a la oscuridad de las tinieblas. Por lucro. Todo lo hacen por lucro. Estos tuercen las Escrituras. Por eso que advertimos, el tema de hoy es contradicciones bíblicas o añadiduras en la traducción. La primera escritura que nosotros tenemos, la primera traducción al español, fue hecho por Casiodoro de Reina. Este monje, ¿no? Era doctor, traductor, escritor, un monje español. Decide unirse a la Reforma Luterana. Este monje decide unirse a la Reforma Luterana y transcribe la traducción hebreo, griego y arameo que estaba en latín, lo transcribe como está escrito, lo transcribe al español. La primera traducción al español. Eso no lo indaga cualquiera. Maravilloso el nombre de Jesús. Tenemos un error en la pantalla. Ay. Muchas gracias. Esto no lo escriben, no lo estudia cualquiera, no lo analiza. Quizás por falta de tiempo, porque tiene afán, quizás no le nació todavía o no ha despertado. Entonces
son atrapados porque el que está delante, un predicador, ¿no?, de Dios, entre comillas, pues le ha hablado de bondades, solo de bondades, y le ha dado esperanzas que ni ellos mismos como predicador lo han experimentado. Entonces, pero detrás de todo está la avaricia, está el lucro, ¿me entiende? La fe por lucro. Por eso que hoy en día vemos como cuántas cientos de miles de personas hablan mal del Evangelio. Está más corrupta, ¿no?, el protestantismo, o los evangélicos, la congregación evangélica está más corrupta que el Congreso de la República Peruana. Maravilloso el nombre de Jesús, ¿no? Y qué pena, a veces lo comparo así, pero es una realidad que tenemos que aceptarla. ¿Y todo por qué? Porque nosotros como personas no usamos la capacidad que Dios nos ha dado para leer, la inteligencia, para analizar. Cuando Casiodoro de Reina lo transcribe tal y como está. Tal y como está. Y en esa traducción, ¿entiende?, que él toma de la traducción que se había hecho por los judíos que habían radicado en el Cairo y los judíos que habían radicado en Jerusalén. Dos grupos de rabinos. Los rabinos de Jerusalén hicieron el Antiguo Testamento. Los rabinos del Cairo, Egipto, hicieron el Nuevo Testamento. Ellos entraron en una reunión y no concretaron nada porque los rabinos de Jerusalén creyeron que los escritos en letras griegas estaban contaminadas. Así es que no lo unieron al Nuevo Testamento de escritura griega. Cuando los rabinos decidieron tomar el tetragrama, los 4 letras, Y, H, W, H, que se leía Yod, Hei, Wab, Hei, que era yo soy, el que soy, ellos tomaron las vocales y les añadieron para escribir o pronunciar Adonai, que era Señor. En la traducción al español se introdujo las vocales al tetragrama, donde nace Yahweh, Yahweh, y en el año algo de 700 se incluye el nombre de Jehová. Ahí es donde se incluye, ¿me entiende?, un nombre que no había sido dado por Dios a Moisés. Por eso que si usted lee la Biblia del año 1960, de Reina y Valera, usted va a encontrar ahí Jehová. Y también usted va a encontrar ahí en esa Biblia que se dice, y así como está escrito en el libro de la vida. Libro. Pero cuando nosotros investigamos, por eso la pregunta es, hay que saber mucho, hay que investigar bien. ¿Cómo puede haber libros si no hay hojas de papel? El escrito es más de 2000 años. Entonces, cuando se escribe en la traducción 1960, ya había libros, ya había papel, porque el papel se inventó en el año 105 por un noble chino. Por eso que en la traducción se escribe en el lenguaje actualizado, en el libro de la vida. Pero en el Antiguo Testamento, en el original, se dice como está escrito en el rollo. Libro, rollo, lo que importa es el mensaje, el contenido. Maravilloso el nombre de Jesús. Lo que interesa es el contenido. Los que están inscritos en el rollo o libro de la vida. Maravilloso el nombre de Jesús. Puede estar escrito en piedra, en papel, en madera. Lo que importa es el mensaje. Puede estar escrito en carta o puede estar escrito en un mensaje virtual. Lo que importa es el contenido. Entonces tenemos que saber eso. ¿Qué hace Casiodoro de Reina, este monje doctor? Lo transcribe, saca aproximadamente 360 ejemplares, 70 ejemplares, y lo redistribuye, lo pone en venta. Monje católico, pues. Negocio, ¿no? Cosa que no lo hicieron los apóstoles.
Si usted lee la misma escritura, los apóstoles, el apóstol Pablo jamás vendió los pergaminos. Nunca vendió pergaminos. Él se dio el todo por el todo. Se dio a sí mismo y dio lo suyo por amor de las almas. Él nunca negoció nada. Entonces, un poquito de levadura leuda toda la masa. leuda toda la masa. Casiodoro de Reina se unió a la rebelión luterana en la reforma de la Iglesia Católica, no de la Iglesia Cristiana, porque eso es lo que te hacen creer en los seminarios. A mí me trataron de hacer creer eso. Investiga bien, y era reforma de la Iglesia Católica, no cristiana, ¿eh? En ese tiempo ya no era Imperio Romano, ahora era el Sacro Imperio Romano. Ya no era imperio solo, ahora el Imperio Romano se había convertido en un sacro, en algo sacro, algo sagrado. Y cuando se usa toda la liturgia y todas las herramientas y las reliquias, entre comillas, ellos deciden nombrarlo sacrosanto aún. Maravilloso. Sagrado y santo. Si usted escucha ese lenguaje, usted va a entender por qué. A este monje, Casiodoro de Reina, se le une Cipriano de Valera. Cipriano de Valera, también español. Cuando muere Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera toma los manuscritos y le añade y lo adapta a la teocracia de Ginebra, a la teocracia que estaba en Suiza, a la teocracia catolicista, papista, trinitaria, paganista. Estos dos monjes no estaban de acuerdo con la Inquisición, porque mataban a toda gente que no estaba de acuerdo con su pensamiento trinitario. Los quemaban vivos. No estaban de acuerdo. Pero estas personas no tenían la devoción que tenía un judío, que buscaba la presencia de Dios en largos días de ayuno, despojándose. Ellos no tenían la inspiración divina. Se les puede entender como naturales. Cipriano de Valera comienza a tomar los escritos y comienza aún a ser parte de la persecución a todo aquel que se le oponía. Se oponía a la teoría trinitaria. Maravilloso el nombre de Jesús. Y prevaleció el nombre de Jehová. Estamos hablando más de 1000 años. Claro, 1530 aproximadamente. En 1530 se hace la reforma protestante. Mejor dicho, la reforma de catolicismo, donde salen católicos se desligan cientos de miles de católicos con Martín Lutero a la cabeza. Y estos son llamados protestantes porque estaban protestando, ¿no?, de la indulgencia papal y de las bulas papales. Por eso que lo llaman, pues, hoy en día los católicos, los obispos, los monjes, los sacerdotes, ¿no?, y los laicos, lo llaman a los evangélicos hermanos separados, porque siguen con la misma doctrina, pues, trinitaria. Siguen adorando a Jehová. Porque desconocen, o sea, hay mucho desconocimiento. Mucho desconocimiento en la Escritura. Por eso que si preguntamos a un pastor hoy en día, a un pastor de estas denominaciones reconocidas, le vamos a preguntar por qué la contradicción y se van a molestar. ¿Por qué se molesta? Se supone que son hombres de Dios y el hombre de Dios es diligente, indaga, investiga y no se detiene hasta encontrar la verdad. Todo hombre de Dios, mujer de Dios, tiene que indagar hasta encontrar la verdad. En ayunos, en oración,
lecturando, repasando, volviendo a repasar, volviendo a investigar. Maravilloso el nombre de Jesús. Tenemos algunos textos para que usted se dé cuenta. Por eso el tema, contradicción bíblicas o añadiduras en la traducción. Por favor, primer versículo, vamos a entrar a Isaías 43, 10 y 11. Libro de Isaías, capítulo 43, versículos 10 y 11. Léalo en su versión, en su propia Biblia. Hombre, mujer de Dios, que es usted. Hombre, mujer cristiana, que dice ser, cual religión tenga. Vamos a analizar. Isaías 43, 10 y 11. Léalo, por favor. Dice así, Isaías 43, 10, dice así: vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis. Lo va a lecturar. Isaías 43, 10, dice así: vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Claro, como está escrito. Claro. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Para que me conozcáis, punto 1. Entendáis. Para que me entiendas, punto 2. Y me creas. Así punto es. 3. Tres cosas. Lo conozcas, Creas y entiendas. Así es. Conocer, creer y entender. ¿Qué más? Que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. No hay uno antes de Jehová, ni habrá otro después de Jehová, según esa traducción. Así es. 11. 11. Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Leamos. Bien. Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. No hay otro Dios Antes después. Ni después. Eso dice la Escritura, con el nombre de Jehová. Ahora vayamos al libro de Hechos 4, 11 y 12. O sea, fuera de Jehová no hay quien salve. Así es. Resalte ahí. Fuera de Jehová no hay quien salve. Eso es lo que dice Jehová. Fuera de mí, dice Jehová, no hay quien salve. Vamos a Hechos 4, 11, 12. Dice así, Hechos 4, 11. Y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El apóstol, por el Espíritu Santo, porque eso sucedió cuando el apóstol recibió la unción en el día del Pentecostés, recibió la investidura y por el Espíritu comienza a hablar. Y dice que Dios no ha dado nunca otro nombre bajo el cielo a los hombres en la cual los hombres puedan ser salvos. O sea, nunca Dios ha dado otro nombre bajo el cielo dado a los hombres más que el nombre de Jesús. Ahora aquí viene la pregunta: ¿quién está mintiendo? Quiero hablar de una manera natural. ¿Quién miente? ¿El Espíritu Santo en Pedro o el Espíritu Santo en Isaías? ¿Quién está mintiendo? ¿Jehová o Jesús? ¿Quién salva? A menos que sea el mismo ser. Así es. Porque en Isaías dice: fuera de mí no hay quien salve. El problema es que añadieron, pues. Si hubiese estado solamente el original Y-H, W-H, que en hebreo se lee Yod-He, Wad-He, que en el inglés se lee yo soy, el que soy, entonces el mismo que está hablando Pedro. Jesús dijo: yo soy el que soy. Y el mismo que se manifestó a Moisés: yo soy el que soy. Dile a mi pueblo: yo soy, te he enviado. Así es. Añadiduras. ¿Contradicción? No.
No, la Biblia no se puede contradecir. No se contradice. A pesar de que lo que ha sucedido aquí, de repente en una Biblia católica dirá Yahvé, Yahvé, en otro dice Yahweh, no dice Yahweh. judío mesiánico, En una diosa la dice Señor, Señor. pero el Señor no es un nombre, sino es un título. Entonces nos damos cuenta que en la Biblia solamente hay un nombre, porque la palabra Jehová, puesta en este caso por Cipriano de Valera, ese nombre, Los rabinos le pusieron como para la pronunciación, pero en la traducción el jesuita viene y lo añade. Ahí viene el problema. entonces, pero aquí la misma Reina Valera hace una explicación de eso. Sí, en la misma Reina Valera. Usted lee el libro de Reina Valera en Éxodo 3, ahí explica claramente en letras pequeñas, En algunos, no en todos. en algunos explica con letras pequeñas que el nombre de Jehová es el título que se le dio al Señor, que significa el verbo ser o haya. O ya. O sea, no es un nombre, no es un nombre propio. El nombre de Jesucristo es un nombre propio. Y si nosotros nos damos estos tiempos, la pregunta es, ¿quién nos salva? Jesucristo. Eso lo por el Espíritu, no lo sabe. ¿Quién vino a mi vida? ¿Quién recibí? ¿Quién me salva de pecados? Por favor, vamos a Mateo 11, 21. Entonces, no es que la Biblia se contradiga, sino que hay que descubrir, como dijo Isaías, hay que saber discernir y tomar lo bueno y desechar lo malo. Todo niño en el espíritu tiene que saber comer mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo de lo bueno. Eso dice la profecía. Por el espíritu para el Cristo y el Cristo en nosotros. ¿Qué dice? Mateo 11. Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo 1, versículo 21 dice así: y dará a luz un hijo, y llamado su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvador. Así es. Pero, por eso digo, cuando se separan los nombres, ahí viene la confusión. Hay un dicho en el mundo, se toma bastante en la política de gobierno, ¿no? Divide y reinarás. Eso es lo que ha hecho, pues. Eso es lo que se ha hecho para dividir la fe, para que solamente uno tenga el primerato. Cuando debería tener el primerato el Señor. ¿Sí? Claro, es lo mismo que aplica el diablo cuando, en el libro de Mateo 4, cuando Jesús es tentado, y si usted lee, el diablo tenta a Jesús con las mismas palabras de la Biblia. Él no toma una palabra de afuera, usa la misma Biblia, con los mismos textos, pero cambiados. Transquiversados. Entonces, usa esos textos transquiversados de la Biblia para de esta manera tentar a Jesús. Pero transquiversa los textos, la palabra de Dios. Transquiversa. Lo usa para su beneficio. Así es. Algunos dicen, una vez alguien, no solamente uno, sino varios me preguntan, hermano, ¿tú no crees en el Padre? ¿Cómo que no creo en el Padre? Yo creo en la paternidad de Dios. La diferencia es que muchos piensan que Dios Padre es un Dios mayor, Dios Hijo no es el mismo, sino es un Dios Hijo, otro Dios, y Dios Espíritu es otro Dios. O sea, yo no creo en eso, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que cuando Dios, el invisible, se hizo visible, hizo al hombre a su imagen. Y al darle su imagen al hombre, se constituyó en padre. Y a la creación le dio título de hijo. Yo creo que Dios es mi Padre, que nos dio en Cristo la imagen de su Hijo. No son dos. Él se hizo imagen para hacer al hombre a su imagen. Y a semejanza de Dios fue hecho el hombre. Es misterio de la piedad. Maravilloso el nombre de Jesús. Yo oro al Padre en el nombre de Jesús, porque ese nombre me ha dado Dios para salvación de mi alma. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Maravilloso el nombre de Jesús. Y aquí viene lo peligroso, exaltar un nombre que no está
que no está permitido por el Señor. En el libro, vamos, Apocalipsis, por favor. Mira lo que dice Apocalipsis. A ver. 21. Uy, Dios mío. Oh, gloria a Dios. 21 que cuando quitan algo añadiere. 22. A ver. ¿Encontraste, siervo? Sí, Por favor. Apocalipsis capítulo 22, 18. así A ver, es. léalo, por favor. Dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Muy bien. El verso, siguiente Y versículo. si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Tremendo, sí. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Hablaba el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está hablando. Él es que habla esta palabra. Ahora, cuando el Señor Jesucristo comienza a hablar esto en la revelación a Juan, en este tiempo no existía Nuevo Testamento. ¿De qué libro está hablando? Claro, estaba leyendo los libros mayores. Pues. Claro, del Antiguo Testamento. Claro, no solamente, muchos se enfocan en, no, está hablando del Apocalipsis. No está hablando del No, Apocalipsis. no está hablando. Está hablando de forma general. Claro. De todos los libros que De competen. Génesis, todo lo que está escrito. Hay una maldición para la persona que añadiere. Y si una persona sigue anunciando, ¿me entiende? Entonces su corazón está dividido, no está sirviendo al único Dios. Sigue la maldición. Porque aquí dice: yo testifico, dice el Señor, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. O sea, no es un juego de estar siguiendo las... se nos fue la imagen. No es un juego, no es poca cosa seguir la ignorancia, ¿me entienden?, de aquellos que introdujeron, añadieron para dividir a Dios. Dios no está dividido. Para hacer de la doctrina un paganismo. Dios no está de acuerdo, no se va a quedar Dios con las manos calladas o atadas. Ya está descrito. Y todo aquel que sigue ese engaño está corroborando, está diciendo con sus palabras que está de acuerdo con esa maldición, con esa añadidura. Maravilloso el nombre de Jesús. La Biblia, la Escritura, voy a hablar más concreto, las Sagradas Escrituras no se contradicen, sino que añadieron voluntariamente para dividir a los que buscaban, para alejar a los que querían acercarse a Dios y a los que quieren acercarse a Dios. Y uno tiene que ser sensato. Como le digo, yo creo en la paternidad de Dios. Así, hay gente que al escuchar esta palabra dice: no, pero yo creía así y empecé así. Y a mí nadie me va a cambiar porque Dios sabe quién estoy adorando. Pero recordemos, y esto va bíblicamente porque Jesús le decía a los fariseos: ustedes invalidan la ley de Dios poniendo mandamiento de hombres. Entonces, del momento que el hombre... Dice, ustedes no entran ni dejan entrar haciendo de los demás, no, doblemente hijo del infierno. Así es. Esto no es poca cosa. No es poca cosa. Entonces, cuando el hombre dice: no, pero es que a mí me enseñaron así mi pastor y así es, entonces está cayendo en el pensamiento de los fariseos. En el mismo espíritu Claro. diabólico. Y eso dice Jesús, le dice: vosotros por vuestras tradiciones pereceréis.
Entonces, a mí me enseñaron así y yo quiero vivir así. Entonces estoy dando testimonio de que estoy haciendo caso más a los hombres que a Dios. El Señor le dijo una vez a los fariseos, le dijeron, ¿no? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿No? Es que ustedes no son de arriba, yo soy de arriba, ustedes son de abajo. Si no creen ustedes que yo soy, le dijo Jesús, si ustedes no creen que yo soy, ¿quién es el yo soy? El que se le presentó a Moisés, dile a mi pueblo, yo soy. Si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, esto no es tener religión, que dice la conciencia. Ahora, Dios, como dije la vez pasada, Dios respeta la voluntad humana. Dios le ha dado a los hombres una lengua, que esa lengua puede producir una gran bendición, pero también una gran maldición para su vida y para los que le rodean. Muchos pueden decir, no, pero yo voy a seguir así, que a mí nadie me cambia. Bueno, mírate tu condición, cómo estás. La gracia de Dios no está ahí. Mira tu relación familiar, cómo está. ¿Tú ves la gloria de Dios? No. Mira a los que te rodean, mira tu familia cómo está. Y no se dan cuenta. No se puede dar cuenta uno que la gracia de Dios no está ahí. Uno tiene que darse cuenta. Porque cuando la gracia de Dios está en uno, no solamente está en uno, sino también afecta al que está como compañero, compañera nuestra. También afecta a los que nos rodean. La bendición de Dios está ahí. Dios sostiene todas las cosas. Noé estaba rodeado de fieras salvajes, de animales y serpientes. Había gritos y tanto, pero ¿sabe? No pasaba nada. El león no se escapaba de la jaula de madera para comerse al ganado, ni la serpiente hacía daño, porque dentro del arca estaba la poderosa mano del Señor de los ejércitos, de Jesucristo. El Espíritu de Cristo estaba ahí, hablando por Noé. Eso dice Pedro. de Pedro 1:10 al 12. El Espíritu de Cristo estaba en ellos hablando. Ahí estaba la poderosa mano de Dios. Y todo entró en armonía, todos. Durante toda la tempestad, mientras había tempestad y tantas cosas, adentro fueron transformados, el carácter fue forjado. Y todo se formó como una familia, todo se volvió doméstico por la poderosa mano de Dios. ¿Cómo estamos? Cada uno independiente, veamos. Voy a tener que seguir con esta enseñanza porque recién hemos tomado un versículo. El primer versículo, falta mucho más. Dios mediante el día viernes, mañana es feriado, lo dejaremos con alabanzas, con cánticos, y nos veremos el día viernes, Dios mediante, sea con el siervo o con mi amada, amadísima esposa. Esperemos pues, esperando que esto les haya inducido a analizarse y a analizar la Escritura, para que usted comience ahora. Hoy debe comenzar, porque si usted hoy no oye la voz de Dios, su corazón se endurecerá. Y el Escrito dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón como el día de la provocación, o no endurezcas tu corazón para provocar a Dios. Analízate y analiza la Escritura. Maravilloso el nombre del cielo, Marcos. Así es. Sé que la palabra es un poco de repente fuerte para muchos, pero es necesario que usted busque su salvación. Es necesario que usted escudriñe por sí mismo y pueda darse cuenta a quién está alabando y a quién está adorando. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, este es Jesucristo. Así que lo dejamos para el día viernes, Dios mediante, que Dios me lo bendiga. Mañana es feriado, esperando que usted sea un día de reflexión, no necesariamente los domingos son reflexiones, uno reflexiona todos los días en el camino del Señor. Aproveche el tiempo para leer las Escrituras y pueda también ser lleno de la presencia de Dios. Bueno, con permiso será hasta el día viernes, Dios mediante. Así es. Permiso.
Misión Apostólica Internacional presentó La Voz de la Libertad, un mensaje que ilumina la conciencia y pone en manifiesto las bondades de Dios en el hombre desde antes de su creación. Sedes de la misión: en Piura, Asentamiento Humano Nuevo Catacaos, Distrito Catacaos; en Lima, Avenida Ferrocarril 1128, Cooperativa Huancayo El Agustino; en Ica, Pasaje Acuario 140, Sumampe, Chincha. Reuniones martes, jueves, sábado y domingo de 7 a 10 de la noche. Muchas gracias por su sintonía. Que Dios los bendiga. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo.